Vamos a ver un poquito de los ecofeminismos. ¿A qué os suena esto de ecofeminismos? Lógicamente tiene el concepto eco y feminismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece que los tiros van por esto que hablábamos al principio de la interdependencia y la ecodependencia. Así una definición así muy genérica de los ecofeminismos, podríamos decir que en general los ecofeminismos denuncian un orden cultural que tiene que ver con el patriarcado, es decir, aquel modelo que lo que hace es supeditar los labores de las mujeres con respecto a los hombres y generar situaciones de desigualdad por el mero hecho de género, y un orden económico global que tiene que ver con el modelo actual capitalista del que os ha hablado mucho Luis, que tiene que ver con el expolio, ¿no?, de las situaciones de vida de las que necesitamos y también de la crisis ecológica en la que estamos inmersos. Por lo tanto, este modelo económico actual lo que hace es que aunque invisibiliza tanto las tareas de cuidados tradicionalmente, históricamente realizadas por mujeres, como las tareas de la naturaleza que hace por nosotros la fotosíntesis, la fertilización, etcétera, las invisibiliza en la medida que no las invisibiliza, no las tiene en cuenta y por lo tanto las deteriora. Vamos a hacer un poco de historia de los ecofeminismos, a ver qué os parece, ¿no? Porque hay muchas diferencias entre muchos tipos de planteamientos ecofeministas, igual que diríamos diferencias que tienen que ver con grupos de mujeres, ¿no? El origen del término del movimiento vinculado con el ecofeminismo, muchas autoras la ponen en el movimiento Chipko. El movimiento Chipko fue un movimiento que se realizó por mujeres campesinas y artesanas también, que ante un proyecto de tala del bosque vivían en los Himalayas, en la zona de India del Norte, y ante un proyecto de talar el bosque, pues lo que hicieron fue como protesta y como de alguna manera reivindicación, abrazarse a los árboles. Chipko significa en hindi abrazo, ¿no? Y bueno, pues aunque no han conseguido parar absolutamente todos los proyectos de alteración de sus bosques, sí que han parado muchos de ellos y se han organizado en las comunidades para afrontar todos los deterioros que tienen que ver con los deterioros de la naturaleza, ¿no? Hay que decir que estas mujeres, estas zonas del sur, pues tienen un vínculo muy cercano a la naturaleza porque son la naturaleza, ven muy claramente la naturaleza como proveedora de recursos, de leña, de agua, de cultivos, etcétera. Sin embargo, el concepto del término fue acuñado por una feminista francesa, Françoise Dobon, que en su libro El feminismo, la muerte, hablaba por primera vez del término ecofeminismo y explicaba que lo que tienen en común el expolio de la naturaleza y también el expolio del trabajo reproductivo de las mujeres. Y fue, como os digo, la primera mujer que empezó un poco a teorizar sobre este término. Teniendo en cuenta que, como os decía, los ecofeminismos son diversos y cayendo un poco en simplificación, pues podríamos diferenciar dos ecofeminismos. Un ecofeminismo existencialista o clásico que lo que argumenta es que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, biológicamente estamos más capacitadas para los cuidados por nuestra proximidad a la naturaleza. Que hay algo, diríamos, intrínseco en el ser femenino que nos vincula con la naturaleza. Luego hay otros ecofeminismos que son constructivistas, que parten en los años 90, que no habla tanto de una esencia propiamente femenina de la conservación de la naturaleza, sino más bien de una construcción cultural que hace que por el mero hecho de nuestros roles más identificados con los cuidados y con proveer de lo necesario a los entornos, a la reproducción de la vida, pues eso nos hace una mayor conexión, ¿no? Vemos el deterioro de la naturaleza como algo que afecta a nuestro trabajo cotidiano o nuestra forma de proveer dentro de este rol, ¿no?, que nos ha asignado en nuestra cultura patriarcal. Para complementar un poco estas miradas y tienen interseccionalidades entre una y la otra, también se habla un poco de las nuevas intersecciones del ecofeminismo, ¿no? Y intentan visibilizar distintas opciones, desde el género, obviamente, hasta la raza, la clase social, las especies, el colonialismo, es decir, amplían la mirada
de una forma interseccional teniendo en cuenta un montón de ejes diferentes, ¿no? Y esto hace que muchos de ellos tienen un carácter más decolonial, otros tienen un carácter más propiamente, diríamos, de derechos de las mujeres y otros tienen más, incluso tienen que ver con las identidades sexuales.